Bien. Bueno, decime a qué iglesia perteneces y, bueno, cómo entender las escrituras, ¿no? Básicamente lo que te había dicho al principio. Sí, gracias. Gracias, Jesús. Mira, primero me presento como me pedías. No te escuché, Me perdón. llamo Jorge Sánchez. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, ahora sí. Yo me llamo Jorge Sánchez y pertenezco a una iglesia bautista. ¿Vale? Entonces, Bautista, Payo sí, Bautista, Creo bautista. Bautista, o Bautista del Norte. Credo bautista. Creo Bautista. Bien. Sí. Gracias por la. Creo Bautista. Bien. Bueno, te escucho. Sí, muchas gracias. Mira, nosotros como protestantes, ya te lo hemos mencionado anteriormente, entre Jonathan Ramos y otros, que nosotros de entrada a inicio, para que a lo mejor después de todo el desarrollo que haga no me digas que y esa interpretación es infalible o es falible. La interpretación es falible. De ahí, o sea, inicio mencionando eso. Entonces, nosotros partimos del punto de que se puede hacer una interpretación correcta del texto sin la necesidad de ser ontológicamente infalible. Cuando decir que nosotros no somos infalibles, nos referimos a que ontológicamente podemos llegar a equivocarnos en las interpretaciones, pero eso no se sigue con el hecho de que al interpretar la Biblia podamos hacerlo de manera correcta, aunque no seamos ontológicamente infalibles. Entonces, la manera de poder hacer una correcta interpretación de las escrituras es haciendo un buen uso de la razón, teniendo bien el que nos suba el agua al tinaco, podamos leerla, podamos examinar el contexto de lo que se nos está hablando, contexto inmediato, contexto de la carta que nos está hablando, verificar de qué tema se nos está hablando en la carta o libro que estemos leyendo en las escrituras. Además de que tú lo mencionabas hace un momento que acerca de la perspicuidad. Eso habla de la perspicuidad progresiva o como se le llama de diferentes maneras, pero el punto es que la Biblia es clara, no en todos los puntos de los que habla, pero sí es clara en ciertos puntos específicos y en especial en los que corresponden a la salvación de las personas, que podamos leerlo y entenderlo de manera más fácil que otros textos de la Biblia. Por último, para mencionar, hablando de la analogía de la fe. ¿Esto qué quiere decir? Que la Biblia se interpreta a sí misma. ¿En qué sentido decimos que la Biblia se interpreta a sí misma? No que la Biblia empiece a hablar por sí misma y nos explique el texto, sino más bien que la Biblia en diferentes lugares habla del mismo tema. Entonces hay lugares en donde pudiera hablar de un tema de manera más difícil de entender, pero en otro lugar hable del mismo tema y sea más fácil poderlo entender. Entonces, a la luz de lo más claro, se interpreta lo más oscuro y podemos llegar a la conclusión de lo que se nos enseña en lo que dice la Biblia. Con eso, bueno, es lo que quería mencionar. Digo, obviamente podemos añadirle poder examinar la gramática griega para poder entender de mejor forma, porque a veces las traducciones obviamente no te dan el correcto significado de lo que el texto está hablando, o entender la palabra en griego te ayuda a entender de mejor forma el término que está usando el autor para poder darnos una enseñanza. Todo esto para interpretar bien la escritura, ¿no? Aclaremos. Es correcto, sí. Perdóname. Por último, la tradición. Es importante tomar en cuenta la tradición para poder, es importante tomar la tradición para poder hacer una buena interpretación del texto. ¿La tradición protestante o la tradición de la Iglesia Católica? La tradición de la Iglesia Católica, no la romana, sino la Iglesia Católica. Perfecto. ¿Vos crees que hay una iglesia? Listo, perfecto. Quiero que te tomes todo el tiempo del mundo así yo no porque no te estoy interrumpiendo, ¿sí? ¿Querés agregar algo más? No, sería todo. Bueno. Bueno. Por eso me gusta anotar todo a mí.
quiero que me dejes expresarme. Sí, claro, claro. Los bautistas, ¿sabés que los bautistas, que son paido-bautistas, me dieron todas estas mismas reglas? Y cuando vos me decís que la Biblia se interpreta a sí misma y utilizás todas estas mismas reglas, yo veo un error. ¿Por qué? Porque el paido bautista, a ver, para que vos me puedas entender, vos llegaste a ser credo bautista dejando que la escritura se interprete a sí misma. Al fin y al cabo, ¿no? Sí. Bien. Ok. El tema es el siguiente, que el paido bautista también llegó a ser paido bautista dejando que la Biblia se interprete a sí misma. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Dejar que la Biblia se interprete a sí misma te puede llevar a un error? Sí, o sea, todos estos criterios que te he mencionado, como no son infalibles, te pueden llevar, te puedes equivocar, obviamente, al interpretar las escrituras. Listo, entonces esto lo tachamos, porque si yo dejo que la Biblia se interprete a sí misma, me puede llevar un error, lo acabas de reconocer. Lo voy a poner en rojo. ¿Sí? Bien. Vos me dijiste el griego, ¿sí? Yo soy católico. Yo creo en la Inmaculada Concepción. Creo en la Asunción de María. Creo que Cristo está presente, realmente presente bajo las especies de pan y vino en lo que consideramos la Eucaristía. Bueno, ahora, vos me dijiste el griego, ¿no? Para entender términos que usa el autor, para interpretar bien las escrituras. Bueno. Justamente también los paidobautistas también utilizan el griego, che. Ese es un tema. Sí. Entonces, podemos decir que es una herramienta que me puede llevar al error. ¿No? Te puedes equivocar al utilizarla. Bien, listo. Ok. La Biblia es clara, me dijiste, ¿no? Es clara en ciertos pasajes, no en todos. Bien. Hay pasajes oscuros. Me gusta porque estamos haciendo. Hay pasajes oscuros. Hay pasajes oscuros y claros. ¿Está? Sí, ¿no? Es correcto. Sí. Bien. Déjame porque quiero. Listo. Acá quiero que quede todo bien y claro, ¿sí? Listo. ¿Vos creés que lo que puede ser oscuro para mí puede ser claro para vos y viceversa? ¿Tú crees que lo que puede ser oscuro para mí? Sí, pudiera ser. Ah, ok. Bien. En Listo. Pasajes oscuros y claros. Bien. Ya anulamos el griego, la Biblia se interpreta por sí misma. Examinar el contexto. Bien. El contexto bajo el intelecto y el a ver, el contexto bajo el intelecto de quién, porque te quiero dar un ejemplo. Los testigos de Jehová ven otros contextos en la escritura, ¿sí? Los adventistas también ven otros contextos. ¿Por qué? Porque tienen sus doctrinas y a mí me dicen, hay que examinar el contexto. ¿Me explico? O sea, vos me podés decir, el contexto lo determina la misma escritura. Es que justamente es lo que me dicen los testigos de Jehová, me dicen también los adventistas y me dicen todas las denominaciones. Hasta los paido-bautistas dicen el contexto lo determina la misma escritura. ¿O vos crees que el contexto no lo determina la misma escritura? Perdona, ¿me podrías repetir lo último? Es que se me trabó un poco, discúlpame. ¿Quién determina el contexto en la interpretación? ¿La propia escritura o el intelecto falible de uno? ¿Quién determina el contexto? Pues es que el contexto es algo lógico. O sea, realmente no es uno el que lo determina del todo, sino más bien es leer de lo que se ha venido hablando, de lo que viene, lo que está arriba del texto, abajo del texto. O
sea, es algo lógico. Por ejemplo, el contexto de esta plática que estamos teniendo, evidentemente lo percibe el receptor del mensaje, pero es lógico inferir que, pues están hablando sobre cómo interpretar la Biblia y a la luz de eso, ya cada parte que vayan analizando, pues sé que están hablando sobre ese tema. Entonces creo que más bien es algo lógico, que al final de cuentas es algo que recibe el receptor del mensaje. Es que justamente eso mismo me contestan los adventistas, los testigos de Jehová, los creobautistas, la luz del mundo. Justamente lo que vos me estás diciendo, lo determina lo que se dice antes y después. Me refiero, el contexto, todos aplican la misma regla. Vos me estás diciendo, lo determina lo que se está hablando antes y después. Y en el contexto que entiende un adventista, por ejemplo, en un contexto entiende que Jesús es Miguel, en un contexto entiende que Jesús entiende que hay que guardar el sábado, porque él aplica un contexto. Entonces, el contexto se deduce en cómo uno entiende el contexto, porque a fin de todo es el entendimiento de uno. Puedo yo errar queriendo entender el contexto. Sí, pues se puede errar, pero precisamente es lo que mencionamos, o sea, todos estos criterios son para ayudar al intérprete a llegar a una correcta interpretación, pero nuevamente decimos, no es infalible porque aún usando todo esto, la persona pudiera llegar a equivocarse en la interpretación del texto bíblico. Listo, lo ponemos en rojo entonces, porque el contexto lo determina una mente falible o lo que es el intelecto errante. Sí, correcto. O sea, es un método falible, si lo pudieras decir así, ontológicamente falible. Bien. No es, usas estos criterios, vas a, ya con eso, saber que todo lo que está en la Biblia lo vas a interpretar de manera correcta. Ok, no importa. Quiero llegar a esto. Bueno, vos, los pasajes oscuros, ¿vos creés que un pasaje oscuro, y me lo dijiste, estamos en vivo, ¿no? La gente lo está viendo. ¿Vos estás de acuerdo que vos por ahí un pasaje claro para vos, para mí puede ser oscuro, puesto que tenemos intelectos diferentes y raciocinio distinto? ¿No? Sí, pudiera ser que alguien considere, y también depende de cuánto tiempo lleve en el estudio de la Biblia, siendo creyente, porque hay obviamente pasajes que mientras más vas avanzando se te puedan hacer ya no tan oscuros como a comparación de alguien que lleve poco tiempo, por ejemplo. Bien, ¿te acordás lo que vos me dijiste al principio? Usar la razón, me dijiste, ¿te acordás? Buen uso de la razón. Bien. Entonces, utilizar la razón no es garantía, porque utilizando la razón, un pasaje claro para vos, yo utilizando la razón, para mí puede ser oscuro. Y yo utilizando la razón, un pasaje para mí puede ser claro, pero para vos puede ser oscuro. Entonces, utilizar la razón tampoco me puede determinar una correcta interpretación. Utilizando la razón. Hola. No te escucho, ¿eh? No te escucho. No te escucho. No te escucho, no te escucho. Ahí me... Ahora sí. Vuelvo con mi pregunta. Quiero que me entiendas. Vos me dijiste que hay pasajes oscuros y hay pasajes claros y que mi intelecto es diferente al tuyo, somos distintos. Yo puedo ver con la razón, utilizando la razón, mi intelecto, mi pensamiento, un pasaje claro que para vos es claro, para mi intelecto y razón puede ser oscuro, y un pasaje que para mí es claro, para tu intelecto y razón puede ser oscuro. Me refiero, eso depende del raciocinio de cada uno. Depende del raciocinio de cada uno. Sí, también depende del avance que lleve en el cristianismo, bien, como ya mencioné, de varios factores. Listo, entonces lo ponemos en rojo porque no me puede determinar una correcta interpretación. ¿Por qué? Porque depende del raciocinio. Por ahí mi raciocinio es limitado y el tuyo no, o el tuyo es limitado y el mío no. Vale en el raciocinio. Con esto del tema de los pasajes. El contexto inmediato de la carta. Entonces lo debe determinar quien lo lee al contexto inmediato. ¿Por qué? Porque vos me decís el contexto inmediato. Ok, listo, el contexto inmediato. Es que justamente también con el contexto inmediato, sí, es mi razón la que está leyendo el contexto y puede fallar. Sí, puede fallar, es correcto. Bien, y yo te voy a decir, no, acá está el contexto inmediato, mi estimado. Y vos me vas a decir, no, ese no es el contexto inmediato. No, es mi razón. Jesús
mi razón hizo que este sea el contexto inmediato porque yo lo entendí para mí. Es el Disculpa que te inmediato. interrumpa, lo que pasa es que Jesús, voy a entrar desde otro equipo porque me está fallando mucho el celular. ¿Me puedes dar acceso? Mejor dentro desde la compu. Es que la cámara está un poco peor que el celular, pero el cel como que se me corta mucho. Bien, dale, ahí te pongo el link. Desactiva tu micrófono del otro. Ahí está. A ver, sí, creo que ya se ve. Bueno, ya está más directo. Bien. El celular quedó trabado. Voy a alejar. Bien. Bien, perdóname, ahora sí. Interpretación falible, punto. Ahí lo ponemos en rojo porque es falible, ¿no? Bueno. Entonces, para interpretar la Biblia, yo hago todas estas herramientas, ¿no? Sí. Baja el volumen, por favor. Sí, voy a... Es que se quedó en el celular trabado ya. Listo. Bien. Por último, te pregunto, ¿vos estás en la sana doctrina? Para vos creés que estás en la sana doctrina. Sí, correcto. Bien, y la sana doctrina es infalible, ¿no? Porque es sana doctrina. Es la doctrina del Espíritu Santo, ¿no? ¿Infalible en qué sentido te refieres? Inerrante, que es la doctrina de los apóstoles. Tómalo como quieras. Ok, ¿te refieres a que la doctrina en la que estoy, la sana doctrina, es la correcta? Por así, la que sean los apóstoles es lo que mencionas. Claro, la doctrina infundada, seomnusto, es inspirada por el Espíritu Santo. Sí, correcto, aunque considero que podemos, en cuanto... Nosotros hacemos también, bueno, yo y algunos otros hacen la reducción de la doctrina que te hace cristiano y temas periféricos con respecto a la doctrina. Entonces, en cuanto a la doctrina que te hace realmente un cristiano, considero que estoy en la correcta doctrina junto con muchas otras denominaciones protestantes. Bien, ok. Entonces, con la interpretación falible que haces de la Escritura, con el uso de la razón, que es falible y es errante, examinar el contexto que lo determina cada uno, el intelecto débil, falible de cada uno, el contexto inmediato de la carta, y esto de que la Biblia se interpreta a sí misma, que me reconociste que un paido bautista dejó que la Biblia se interprete, un paido bautista que aplicó estas reglas dejó que la Biblia se interprete a sí misma, eso te pregunto por último. Sí, o sea, está utilizando los medios para poder hacerlo. O sea, él, de acuerdo a su interpretación, obviamente falible, como la mía, llegó a la conclusión de que el utilizando estos criterios, llegó a la conclusión de que el paidobautismo es correcto. Bien. Dejando que la Biblia se interprete a sí misma. ¿Estamos de acuerdo? Se hizo paido bautista. Sí, correcto. Bueno. Dejando que la Biblia se interprete a sí misma, ¿te puede llevar a un error? ¿Puedes caer en error? Sí, correcto. Es que no te puedo entender entonces. Es que precisamente lo que yo mencioné desde el inicio es que la doctrina, o sea, más bien todos estos criterios para poder estudiar la Biblia son criterios falibles. O sea, te puedes equivocar. Y esa es la realidad que todo el mundo tenemos. O sea, todo el mundo, interpretes lo que interpretes, puedes equivocarte en la lectura de un libro, aunque no sea la Biblia incluso, la lectura de un libro, la lectura de la receta de tu medicina, de cómo instalar un equipo de televisión. Pero eso no implica que no puedas, que el hacerlo correctamente no te lleve, más bien, perdón, que puedas hacerlo de manera correcta. Entonces, o sea, todos estos, perdóneme. Sí. Entonces no hay una regla infalible para interpretar la Biblia. No, de hecho, desde el inicio comencé diciéndolo, no hay una regla infalible, pero sí una forma, criterios que tú puedes tomar para hacerlo de manera correcta. Correcta es inerrante. No, es que es ahí donde comenzaba un poquito con la confusión de términos. Infalibilidad, hablamos ontológicamente. ¿Qué quiere decir infalibilidad? Que yo al interpretar la Biblia no me puedo equivocar porque soy infalible. Pero, sin embargo, nosotros ahí decimos que no somos eso, que no somos infalibles. Pero, sin embargo, sí podemos hacerlo de manera correcta.
aunque somos seres falibles, podemos hacer interpretaciones de manera correcta, entender correctamente un texto bíblico. Con estas reglas. Con estas reglas, exactamente. Y el que aplica estas reglas lo puede hacer de manera correcta. Lo puede hacer de manera correcta. Entonces, todos los que aplican esta regla y creen como vos, lo hicieron de manera correcta. Y creen diferente a vos. No, porque yo de hecho afirmo que en temas periféricos en cuanto a la fe, podemos diferir, como lo hacía la iglesia al principio de los siglos, ¿no? Incluso con papas dividían en las... A ver, porque ahí ya te está yendo para el lado del magisterio. ¿Por qué? Porque como no podés sostener lo que me estás diciendo, ya necesitas desacreditar a la iglesia. Pará. No iba a desacreditar. Sí, porque nombraste al Papa. Déjame terminar. Vos me estás diciendo. O sea, lo que mencionaba yo es que la iglesia, o sea, el ejemplo histórico de la iglesia es el mismo que los protestantes tenemos. Siempre ha habido diferencias en cuanto a la interpretación, en cuanto al... Siempre ha habido. O sea, es el ejemplo constante en la historia de la iglesia el que nosotros tenemos. Y no voy a nombrar papas, pero podemos nombrar diferentes obispos que diferían entre sí en cuanto a diferentes doctrinas y aún así se llamaban hermanos y formaban parte de la iglesia. Bien, pero la diferencia es que un doctor de la iglesia no hacía doctrina, sino que era la iglesia, el conjunto de obispos, en un concilio, como quieras llamarlo, no un doctor. Un doctor puede tener una opinión, Santo Tomás de Aquino puede tener aquella, ¿entendés? Pero aquí el que define, a fin de cuentas, la iglesia. Ahora, vos sos bautista, ¿no? O sea, sí. Vos me dijiste que no hay una regla infalible para interpretar la Biblia. Es correcto. Bueno, y que con todas estas reglas que vos me das, el que las aplica y cree diferente, aún así dejó que la Biblia se interprete a sí misma. Sí, o sea, utilizó la analogía de la fe para poder examinar diferentes pasajes, pero al final de cuentas, el intérprete es el que termina decidiendo la conclusión a la que llega. Pero es que esa es la realidad. El problema con ustedes, los católicos romanos, es que viven como dentro de una burbuja. O sea, nos tratan de hablar acerca de, pues nosotros tenemos al Papa infalible, todo eso. Nosotros hablamos desde la realidad, porque al final de cuentas, tú también eres falible. Y yo creo que la pregunta de cómo interpretas tú la tradición también es adecuada y se transfiere a ustedes, porque también ustedes de manera diferente interpretan tanto la Biblia como la tradición. Porque yo te pregunto a ti, tú lees la Biblia, ¿no? Ahí me estás cambiando el tema. No. Entonces, déjame terminar. Te dejé hablar, Mira, perdón, sí, has sido muy respetuoso. Quiero que la gente vea. Pero también me gustaría que tú me respondieras algunas preguntas. Porque yo he respondido hasta el momento, tú también quisieras que me contestaras. Es que justamente lo que vos me dijiste, todo lo que vos me acabas de dar, lo que hace es que me estás diciendo, para interpretar la Biblia y llegar a una interpretación correcta, debes hacer esto. Pero a la vez me estás diciendo que el que las aplica esto puede llegar al error. O sea, entonces la afirmación de que para hacer esto te lleva a una interpretación correcta es falsa y no se sostiene. Y cuando vos me decís que no hay una regla infalible para interpretar la Biblia, ni siquiera la Biblia misma, o vos crees que la regla infalible para interpretar la Biblia misma, vos no crees eso. Bueno, de hecho sí, si tú ves en un lugar claro donde se hable acerca del otro tema, entonces sí puedes sacar una buena conclusión al respecto. No, yo no te pregunté una buena conclusión. Vos me dijiste al principio que no hay una regla infalible para interpretar la Biblia y quedó grabado. Lo dijiste. Ahora me decís que sí. O sea, la regla infalible es porque la Biblia, la Biblia es para nosotros es la única regla infalible en temas de fe y conducta. Entonces, lo que dice la Escritura es obviamente infalible para nosotros. ¿Lo que dice o lo que tú interpretas que dice? Lo que dice. Ahí es que no entiendo, porque una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que tú interpretas que dice. ¿Ok? ¿Me explico? Sí. Te voy a dar un ejemplo. Un ejemplo te voy a dar, no para sí. desviar el tema. A quienes perdonen pecado les serán perdonados, a los que se les remitan les serán retenidos. Los que se retengan les serán retenidos. Yo ahí veo la confesión. Veo que pueden perdonar pecado. Ahora vos vas a decir, no estás dejando que se interprete a sí misma. No, sí, yo estoy dejando que se interprete a sí misma. Entonces, ¿a juicio de quién uno decide si se interpreta a sí misma o no? Al principio me dijiste, fui claro y fuiste claro, me diste todas estas reglas y por todas estas reglas
que al final me reconoces que me pueden llevar al error. O sea, me estás dando reglas que me pueden llevar al error. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Listo. Es que justamente es lo que no quería yo. Yo no quería que me des reglas que me puedan llevar al error. Yo quiero que me des las reglas para interpretar correctamente las escrituras. No todo lo contrario. Bien. Y vos me dijiste que no hay una regla infalible para interpretar la Biblia. ¿Vos sos confesionista? No, no soy confesional. Bueno, estás en contra de todos los confesionistas, que está bien, que es respetable, pero la Confesión de Fe de Westminster dice la regla infalible para interpretar la Biblia es la Biblia misma. Entonces, ¿cómo me podés decir? O sea, resumiendo, me diste todo esto que lo aplican otras denominaciones que creen como tú, pero no me diste una regla para tener una correcta interpretación de la Escritura. ¿Estamos de acuerdo de eso? Sí, es que lo que pasa es que la interpretación de la regla que está ahí de Westminster, lo que refiere es que cuando la Biblia te da, perdón, cuando la Biblia te interpreta el pasaje, es decir, por ejemplo, el caso de Juan, no sé si hayas leído donde dice, y es que los fariseos se enojaron porque Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, el Bautista. Y entonces después Juan te explica, pero no es que Jesús bautizara, sino que sus apóstoles lo hacían como obediencia a él. Entonces ahí es donde decimos, la Biblia te está interpretando, porque si nosotros no tuviéramos esa aclaración del apóstol Juan, diríamos, pues Jesús los metía al agua y los sacaba. Entonces decimos, perdón, termino con esto. Decimos que es infalible porque la misma Biblia de manera muy clara te está explicando que Jesús realmente no metió a nadie al agua, no hizo la acción, sino que bautizaba a través de sus discípulos. Eso es una, ¿sabes cómo se llama eso? Ahí hay una, para que vos decís que el griego, ¿no? Vos hablás justo el griego. Lo que no te diste cuenta es que en ese texto que vos me acabas de citar, y no solamente en ese texto, en Juan 2:19, ahí aparece una partícula de partícula de negación, si no me equivoco, el pero. O sea que si estás diciendo lo contrario, yo te respondo ahora, en ese texto. Pero no en todos aparece eso. Entonces, ¿quién lo determina dónde no aparece? Por supuesto. O sea, yo estoy de acuerdo en lo que dice Westminster en cuanto a los textos en los cuales existe una analogía de la fe. No en todos, yo acepto que no todos, pero en cuanto a la analogía de la fe en esos textos en específico, sí. Entonces, como la Biblia me lo está diciendo y la Biblia es infalible, por lo tanto es infalible. Bien, esa afirmación. Bien, voy a volver al texto que me diste, ¿sí? Sí. Te voy a dar otro ejemplo. Okay. Cuando dice, cuando Jesús se va, que asciende al cielo, dice, restaura, ¿qué de este? Le preguntan, ¿no? Algunos se corrió el rumor de que este discípulo no moriría, pero ahí está una partícula adversativa. En el momento me lo está aclarando. Ahora, ¿vos me podés dar una partícula adversativa del mismo texto de Juan, cuando dice a quienes perdonen pecados les serán perdonados, pero ¿me podés dar una partícula adversativa de ese texto? Donde aclare en el mismo instante como me estás dando estos ejemplos. No, con respecto a eso no. Entonces no lo determina una partícula adversativa o el pero del momento, sino que un quehacer teológico, y vos tendrás el tuyo y la iglesia tiene el suyo. Al fin y al cabo todo se reduce en el propio intelecto. Es más, es triste que me hayas dado todas estas herramientas para interpretar la escritura, para querer llevarme a la verdad, porque tu intención es que yo... Y al final todo lo que me diste me puede llevar a todo lo contrario. Y lo acabás y lo confesaste. Me puede llevar al error. Es más, te voy a decir algo. ¿Sabés qué? A mí no me gusta presumir. No me gusta presumir estas cosas porque no me interesa. Yo creo que el griego no hace doctrina, pero yo también estudié griego. Es más, yo te puedo hablar tranquilamente. ¿Cómo te llamas? Vos te llamás Jorge, ¿no? Yasas, Tonomo, Muine Jesús Quesá, Hiperapistota, Epigirmata, Mumilonda Monostina, Nenicaglosa. Y pon sinfonizameme ton Jorge Namilisume Stalinita. ¿Y ni Alice Haptopuleo, Jorge? No, yo no hablo griego. No hace doctrina. Por eso te digo que el griego no hace doctrina porque no te define si estás en la verdad. Claro. Entonces, pero el griego, esta es una serie de criterios que sumados, no en individual, no se trata de nada más griego, de nada más tener, bueno, todo junto, para poder para poder tener la correcta llegar a la correcta interpretación de un texto. Pero nuevamente, yo te pregunto a ti, si me permites hacerte una serie de preguntas,
que van sobre el mismo tema, no me voy a desviar, tú lo vas a ver. Sobre la interpretación de la escritura, ok. Sí, Yo sobre la quiero que... interpretación. Perfecto. Si hay algún adventista aquí, algún testigo de Jehová, alguno que no sea bautista, alguno que no crea como él, si quiere entrar, y vamos a ponerlas, a ver cómo interpreta usted, que está ahora la Biblia, y bueno, ahora lo que él quiere es hacerme preguntas que le dejó Mensajero Cristiano referente a los lefebristas y referente a la interpretación. Te voy a escuchar. Sí, vimos que gracias. no me pudiste dar la regla para interpretar la Biblia. Ahora necesitas desacreditar a la iglesia o hacerme una pregunta difícil porque vos no me la podés responder. Pero está perfecto, te entiendo. O sea, porque, por supuesto, bueno, vale, vamos. Tú lees la Biblia, ¿no? Por tu cuenta. A la luz del magisterio de la iglesia, la enseñanza de los obispos de Roma. Ok. De acuerdo, por ejemplo, bueno, debes estar familiarizado con el pasaje donde Pablo dice que se bauticen por los muertos. Bueno, que el por qué entonces os bautizáis por los muertos, dice el pasaje. ¿Me podrías mostrar en el magisterio de la Iglesia Católica Romana la interpretación de ese pasaje? Bueno, te respondo. ¿Te respondo? Sí. La iglesia, y esto para que vos entiendas, es como si me preguntaras que la iglesia, te estoy respondiendo, para que no digan que yo no te respondo, para que no digan, no, Jesús Ferreira no responde, y te lo voy a responder. ¿Me podrías vos decir un texto del magisterio donde diga que la iglesia terminó de interpretar la Biblia? No, no existe. Bien, cuando la iglesia termine de interpretar la Biblia, yo te lo contesto. Bueno, pero el problema exactamente en la actualidad, tú estás en el mismo problema que le llamas que nosotros. No. Porque cuando tú lees la Biblia, tienes una... ¿Vieron, gente? ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Él, como no pudo responder cómo interpretar la escritura, él lo que necesitó fue desacreditar a la iglesia. No estoy desacreditando a la iglesia. Estoy hablando contigo como laico. Como laico, estás en la misma incertidumbre que nosotros. Bien, cuando la iglesia termine de interpretar, porque te volví a responder, que la iglesia no terminó de interpretar toda la escritura. Entonces, mira, con este mismo ejemplo, te voy a decir, Ok. Vos sabés que hay una carta extraviada del apóstol Pablo, y esto lo saben la mayoría de los protestantes, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿No? Sí. Pará. Acá, mirá lo que dice el primo mayor. O sea, ustedes no tienen la interpretación completa de toda la escritura, ¿no? Ustedes. Nosotros creemos en la suficiencia de las escrituras. ¿Ustedes tienen toda la interpretación correcta de toda la escritura? ¿Tenemos toda la interpretación correcta? De toda la escritura, sí. ¿Te refieres a mí, a los bautistas o a los protestantes en general? A los protestantes, a los bautistas. ¿Tienen toda la interpretación correcta de la escritura? ¿Tienen un documento con todo? No hay. Entonces, ¿por qué me lo pedís a mí? Ahora. No, es que te lo pido porque tú me lo estás pidiendo a mí, como si tú lo tuvieras, pero no lo tienes tampoco. Yo jamás te pedí, eso ¿sabes qué? Eso es una falacia. Yo jamás te lo pedí. Yo te pedí cómo interpretar la escritura. Yo no te dije cómo interpretar, yo no te dije, dame tu documento de toda la interpretación desde Génesis a Apocalipsis. No seas deshonesto, porque yo no te dije eso. No, te lo prometo que yo trato de ser lo menos deshonesto, Porque vos me dijiste que yo te pedí, y vos fuiste el que me lo pidió, me dijiste, ¿tienen la iglesia? Yo te dije, la iglesia no tiene un documento que diga terminamos de interpretar la Biblia. Y ahora voy con lo de Pablo. ¿Vos sabés que hay una carta de San Pablo que está extraviada, no? Uh-huh. Sí, la Odisea, ¿no? Sí, de la Odisea. Bien. ¿Vos creés que es inspirada esa carta? Sea o no inspirada, está fuera del canon, entonces ya no es tema de discusión. ¿Por qué fuera del canon? Porque está extraviada, no se encontró. ¿Pero por qué está fuera del canon? Si la encuentran, ¿las pondrías en tu canon? No, porque yo creo que el canon ya, como protestantes, creemos que en las escrituras tenemos la suficiencia, las escrituras son suficientes. No, pará. Yo no negué que a ver, yo te pregunté, ¿vos agregarías esa carta al canon y por qué? ¿Sí o no? ¿Y por qué? No, porque la escritura es suficiente y si se llegara a encontrar la carta de Pablo,
que de entrada o sea, estaría complicado definir qué es de Pablo, ¿no? Por supuesto, ya 2000 años después, pero por otro lado, también creemos que las escrituras son suficientes y que ya lo que A ver, pudiera decir Pablo en la carta a la Odisea ya no tendría nueva doctrina, algo así que pudiera. nos cambiara completamente el paradigma. Y en Pudiera es segundo lugar, relativo. ¿Por qué? o que Pudiera es contradijera relativo. lo que ya tenemos. Contradecir no. Pero Contradecir si vos no. me estás diciendo que la Biblia se interpreta a sí misma y esa carta resulta que la encuentran y es del apóstol San Pablo, no dejaste que la Biblia se interprete a sí misma porque te faltó otros textos. Vos me decís, no contradicen o no, ya está todo formalmente. A ver, pero vos no las terminaste de leer. Y si en esa carta, y aparte me decís que ya está en el canon, que el canon ya está cerrado, o que no la agregarían al canon. ¿Por qué no la agregarías? Vos me decís, no, porque ya tenemos todo lo que dijo Pablo, pero no, vos qué sabés cuántos capítulos tiene, cuántos versículos, cómo es de largo el texto, si no arroja más luz a ciertas cosas. ¿Cómo sabés vos? ¿Cómo lo determinás si no la tenés? Vos decís, no, ya tenemos el canon. Pero eso no me garantiza nada, es relativo. Y aparte, ¿por qué tenés el canon? Me refiero, ¿por qué lo cerraste? ¿Por quién lo cerró el canon? ¿Por qué? A ver, sin salirnos del tema, ¿verdad? Porque el canon ya es un tema Sí, está bien, de autoridad. está bien. Entonces, que no le rehuyo, ¿verdad? Pero sí me gustaría ir bueno, no cerrando, sino ir enfrentando puntos. Nosotros, en cuanto a lo que tenemos en la escritura, así interpretamos. Yo acabo de platicar contigo y tú a la hora de acercarte a la Biblia, tienes que hacer lo mismo que nosotros, porque el magisterio no ha interpretado la mayoría de pasajes que están escritos. Entonces tú tienes que utilizar tu razón, el griego, porque sabes griego, supongo que debes analizar el pasaje en griego para poder sacar una conclusión de los textos que estás Los leyendo. testigos de Jehová también lo Porque, analizan en el griego, ¿no? exacto, pero nuevamente lo mismo. Mi punto aquí al hablar contigo es decirte, tú estás en la misma posición que un protestante al interpretar las escrituras. ¿Sabés por qué? Porque justamente, mirá cómo te doy un ejemplo rotundo. La iglesia nos enseña los dogmas de fe, la iglesia nos enseñó lo que es para la salvación, ¿no? Pero, a ver, vos sos credo bautista y está el paido bautista, ¿no? Y el paido bautista cree que es necesario el bautismo de niños, cree que es necesario. Vos no creés que es necesario. Entonces no digas que los protestantes, al fin y al cabo, en cuanto a tema de salvación, están todos relativamente, las enseñanzas están relativamente fundamentadas. ¿Por qué? Porque vos no sos paido bautista. O sea, a lo que voy. Vos decís, bueno, no, pero en cuanto a salvación tenemos lo mismo. No, porque vos no sos paido bautista. Y ellos son paido bautista. Vos sos credo. Y vos vas a creer que a ellos les falta algo para salvación. Primero creer para después ser bautizado. Y ellos dicen, no hace falta primero creer, ya de niño. Ustedes. Entonces, no me digas que están en este aspecto. En cuanto a salvación tienen todo definido. No lo tienen. Perdóname que te lo digan, pero no. Es más, que tú, hay una pregunta que yo he visto. No sé quién es el que quiere entrar. Mirá, y que no me la han respondido ningún protestante. Al fin y al cabo, el quehacer teológico. Vos no creés, por ejemplo, en la Inmaculada. Mirá, a ver, porque reconociste de que todo lo que me diste acá me puede llevar al error. Esto queda grabado. Sí. Listo, me puede llevar al error. Ok. Lo voy a poner acá porque quiero que sepan, ¿no? Ok. Todo esto que él me dio para interpretar la Biblia me puede llevar a ser un hereje. Sépanlo. Ahora yo te pregunto, y este es un tema que no me han podido responder como este, acá, contundentemente, cómo interpretar correctamente las escrituras, no hay respuesta. Uno de los caballitos de los protestantes, de la mayoría, y quiero que sepas que yo también fui a una iglesia bautista, no te estoy mintiendo, fui a una iglesia bautista, okay, pero estuve en otras denominaciones más tiempo. Yo te pregunto, gracias por ese superchat, Cuerpo Real y Fe, Dios te bendiga. ¿Vos crees que es necesario para entender correctamente las escrituras invocar al mismo que las inspiró? No invocarlo, pero tenerlo. Bien, no hace falta orar al Espíritu Santo.
Orar, Para, no, a ver, pero bien, tenerlo bien, sí. bien, bien. Y estar en comunión con Bien. Dios, por supuesto. ¿Y orar a Cristo hace falta? Yo considero que no. Mientras tú No. tengas una comunión con Él diaria, constante, por ¿Qué es supuesto. comunión? Orar. Sí, pero no en el momento de leerla. No importa, en el momento antes o después, vos necesitas orar, estar en comunión con Cristo para entender la Escritura. Sí, Bien, con el pero no con el Espíritu Santo. Espíritu Santo. El Espíritu Santo dentro de ti, o sea, ser bautizado con el Espíritu Santo. Bueno, la Escritura dice que Cristo mora en vosotros. Por eso, a través del Espíritu Santo. Bien, no importa, no dice a través. Bueno, pero sabemos que es el Espíritu Bien. Santo el que está en nosotros, ¿no? Bien, pero no podés, o sea, no necesitas invocarlo a Él para Invocarlo en entender el la... momento de leer la Biblia, no. No, no te estoy diciendo en el momento. Te estoy diciendo hablar con Él. Mañana, pasado, a la tarde, en comunión, en todos los momentos del día. Vos no necesitas invocar al Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, que tiene la misma gloria, honra, honor, alabanza y dignidad. Vos de esas no necesitas invocarle. Vos invocás a Cristo nada más, pero no a ella, porque no hace falta. No, ¿No? yo no dije eso. Dijiste que no hace Lo que falta. dije es tener comunión con Dios, A ver, con el Dios a ver. Trino. Comunión A ver, con a el ver. Dios Trino. No, para. Para porque yo quiero que la gente vea si yo mentí. Le dijiste que no hace falta. En el momento, yo me refiero en el momento de leer las Escrituras. No te Es dije decir, voy a leer. No te dije en el momento, te dije en el día, en la comunión en el día, a la tarde, a la noche, tener comunión con Él. ¿Vos creés que no hace falta? Sí, eso sí, sí. ¿Hace falta orarle? Bueno. Yo por ahora, eso mencioné que era una comunión constante con Él, no necesariamente al momento de leer las Escrituras, ¿vale? no te dije en el momento. No te dije en el momento. Yo por eso lo dejé claro también. Bien. Ahora, si hace falta orar al Espíritu Santo, acá quiero partir porque vamos con la Escritura y vamos a dejar que vamos con la Escritura. Uh-huh. ¿Me podés? Uy, perdón, porque tengo que ir a buscar a mi hijo al colegio. ¿Me podés dar un solo texto de la oración al Espíritu Santo en las Escrituras? De la oración al Espíritu Santo, no. ¿Y por qué lo haces? Porque es una inferencia bíblica. Bajo tu propia interpretación es un quehacer teológico, ¿no? Sí, que tú también Bien. haces. Bien, y que la iglesia hace, pero no le crees a la iglesia que considerás, no le crees a la iglesia es que necesito yo también hacerte un par de preguntas porque tú ya hiciste mucha línea de preguntas. Déjame terminar. Y no quiero desviarme, pero te quiero preguntar sobre el quehacer teológico. Déjame terminar. Acá te agarré. Porque vos, bajo tu interpretación falible de la Escritura, considerás que sí se le puede orar al Espíritu Santo, pero acusás a la iglesia de decir la iglesia no es infalible, y cuando la iglesia hace su quehacer teológico de la asunción de María, vos decís, no, la iglesia está equivocada en su quehacer teológico. O sea, ¿por qué la iglesia está equivocada en su quehacer teológico en la asunción de María? ¿Y por qué vos no estás equivocado en tu quehacer teológico en la oración al Espíritu Santo? Si, entre comillas, ambos son falibles. Okay. ¿Dónde está la verdad? Ahí vamos. Te voy a responder como tú me respondiste. Oye, Jesús, ¿puedo preguntar algo? Sí, claro, pero permíteme nada más a mí. Vamos a darle la chance a que Jesús, intente responder. Y luego te dejo y te dejo, hermano. Por favor. Gracias. Ustedes parten de la presuposición de que la Iglesia Católica es infalible, ¿vale? ¿Es infalible? Ok, bien. ¿Cómo sabes que es infalible? Te respondo. ¿Le respondo o te respondo yo? Déjame responderle a mí. Déjame que te responda yo y después le dejo a Alberto. Y fue muy amena. Quiero decir que una de las primeras charlas que hubo más respeto acá, yo tengo que ir a buscar a mi hijo al colegio porque yo estoy solo y mi hijo está en la escuela, ¿sí? Te voy a responder la pregunta, le doy la chance a Alberto y después hacemos otro stream con muchísimo gusto y salimos en vivo y charlamos nuevamente, ¿te parece? Pero me podrías permitir... Te respondo. ¿Cómo sé que es infalible? Nada más para terminar el cierre, para planear el cierre. ¿Me respondes? Dejas que hable... ¿Cómo se llama el otro hermano, perdón? Alberto Madariaga. Alberto.
hablas tú, que hable Alberto y me dejan cerrar para poder responderles. Y terminamos el stream. Si quieren, No, ya no, lo terminamos. no me vas a manejar el programa. Necesito que me hiciste una pregunta y yo te la voy a responder. Así como pero me hiciste una réplica para terminar. Una réplica nada más para terminar. Es más, hacemos esto y si quieren ustedes cerrar, cierran. Pero o sea que es un debate. Denme una réplica a lo que ustedes dos digan. O sea que es un debate. Y hacemos otro stream con gusto. La gente si quieres, ve a mi canal, ahorita hago uno. Yo quiero que toda la gente vea Está que bien, al final él reconoció que todo lo que me dijo me puede llevar a una herejía o me puede llevar a un error. ¿Está? Todo lo que me dio para interpretar la Biblia no me garantiza nada. Pero él dice que está en la verdad, punto, en la sana doctrina, o sea, contradicción. Pero bueno, ¿por qué nosotros creemos que la iglesia es infalible? Te voy a explicar. Los protestantes y los más reconocidos protestantes no niegan que fue la Iglesia Católica junto al Papa Damaso y San Jerónimo de Estridón, y te puedo dar otras más, pero te voy a dar una, la que compiló el canon y determinó los libros del Nuevo Testamento, ¿sí? Y descartó los apócrifos. A menos que vos creas y te bases en otro canon que le faltan. Vos sí o sí tenés que recurrir a la iglesia. Si sos un protestante estudiado, como los que han reconocido que la iglesia determinó el canon, vos sí o sí tenés que recurrir a la iglesia. Ahora, vos no vas a negar que la iglesia en ese sentido fue infalible. No pudo errar. ¿Por qué? Porque si no, estaría diciendo que el canon que tenés está equivocado en el Nuevo Testamento. ¿No? Bueno. Por eso creo que la iglesia es infalible. Pero vos vas a decir, ¿no? No, la iglesia es falible. Bueno, yo te pregunto, demostrame que es falible la iglesia. Vos me vas a decir, bueno, por la Biblia, porque la Biblia no, pero tu interpretación falible de la Escritura no puede negar la infalibilidad de la iglesia en el momento que te dio el canon. Vos me tenés que comprobar que esa infalibilidad ya no la tiene, pero no me la des basándote en tu interpretación de la historia y en tu interpretación de la Escritura. Dame una razón fundamental, sólida, que la iglesia dejó de tener esa infalibilidad que tenía en el momento del desarrollo del canon. Eso, ahí te respondí. Le paso a Alberto Maradiaga y te dejo cerrar, ¿sí? Ok, gracias. Mira, yo te voy a hacer una cuestión. Tú dices que eres bautista, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que te une a los luteranos, a los anglicanos y a los presbiterianos? ¿Qué te une? Adventistas también. ¿Qué te une? Cristo. Nada más. Cristo Jesús. Sí, muy bien. Pero ¿qué pasa cuando el luterano, como doctrina cristocéntrica, te dice que tienes que creer que María es madre de Dios? ¿Ahí qué opinas? Yo sí creo en el Teotocos. En la Teotocos. El luterano te dice además que hay que creer en la perpetua virginidad. ¿Ahí qué opinas? Bueno, el luterano no obliga a creer en la... No, espérate, porque eso yo te lo puedo probar, que lo tiene como dogma de fe. Dogma de fe. ¿Ves? Pues, o sea, habría que analizarlo. En pocas palabras, y hace un rato escuché que dijiste doctrinas cardinales. Te lo preguntó Jesús y tú dijiste doctrinas cardinales. ¿Me podrías decir en la Biblia, solo con la escritura, dónde dice la Biblia o dónde menciona la Biblia cuáles son las doctrinas cardinales? Ok. Mira, si quieres, como tú me hiciste la invitación, podemos hacerlo en tu canal. No, sí, pero primero quiero que me respondas mi pregunta. Claro. ¿Dónde? Y la pregunta es muy clara, clarita la pregunta. ¿Dónde dice la Biblia cuáles son las doctrinas cardinales? Claro, es que como Jesús ya lo veo con prisa, nada más quiero cerrar sobre mi punto con él. Y mira, déjame cerrar lo que él me respondió y te respondo lo tuyo. Bueno, después hablamos, Pablo, un abrazo, estoy en vivo. Bueno, mira, Jesús, lo que de entrada no me respondió mi pregunta, porque él me dijo,
Yo le dije, ¿cómo llegas a la conclusión de que la iglesia es infalible? Y me dijo, no, tú me tienes que demostrar que no es infalible. O sea, eso no es una respuesta. Sí, En segundo eso lugar, es cierto. Lo que te está diciendo es cierto. ¿Los dejo hablar? Permítame un momento. Pero no Súper breve, te voy a poner... breve. Para, sí, que lo vean los que los... Te tengo que corregir. No, para. Que lo vean tus títulos. Te lo muestro acá en vivo ahora. ¿Qué es lo que yo dije? Okay, lo que no estás mintiendo. Está acá. Sí, claro. De lo que lo vas poniendo. ¿Por qué la iglesia es infalible? Te dije. Y te lo demostré. Me dijiste que por un concilio donde sacaron lo de la Biblia y que ahí yo digo que es infalible, pero yo no digo que es infalible por eso. Te está poniendo un ejemplo. Y mira, para acabar pronto, te lo voy a resumir así de simple. Te lo voy a resumir. Espérate, maestro, espérate. Maestro, escucha. Maestro, escucha. Déjenme cerrar esta idea y te escucho. Esta idea. El punto es que ustedes, para llegar a la conclusión de que la iglesia es infalible, tienen que utilizar su quehacer teológico falible, leer textos, interpretar la historia, para llegar a la conclusión de que la iglesia es infalible. Porque mira, si maestro, no, entonces nacieron con el conocimiento de que no es conocer. Eso no es conocer. Eso es desconocer la Iglesia Católica. Por eso sos Jesús, dame chance. Jesús, dame chance. Jesús, dame chance. Porque esta respuesta tal vez a él nunca se la han dado. Esta respuesta a él nunca se la han dado. Y lo firmo. Es muy simple, maestro. A ver. Si aceptamos que la palabra de Dios es infalible, la palabra de Dios, segunda premisa, está en la Biblia, por lo tanto la Biblia es infalible. ¿Me explico? El que te la interprete, ¿qué tiene que ser? ¿Falible o infalible? ¿Tiene que ser? No, es que no sigo las conclusiones, o sea, no es necesario. No. Espérate, es una pregunta válida. Si la palabra de Dios es infalible, fíjate la lógica. Sí. Y conste porque estamos filosofando. Si la palabra de Dios es infalible y la palabra de Dios está en la Biblia, el que te interprete la Biblia, ¿qué tiene que ser? ¿Falible o infalible? Puede ser falible. Tu conclusión. La conclusión de tu silogismo está mal. Es un salto. No. Sí, porque dices, la Biblia es infalible, el intérprete tiene que ser infalible. No me hagan mutearlo. No me hagan mutearlo. Lo que te quiso poner, que por ahí se explicó mal, te lo voy a preguntar yo. ¿Vos crees que lo que la Biblia dice es infalible? Sí. Exactamente. Ahí está. Bien. A ver, cuando alguien dice que la Biblia dice, lo que la Biblia dice está dando algo infalible, ¿o no? Porque está lo que ¿vos crees que...? Sí. Bien. ¿Y ustedes enseñan lo que la Biblia dice? Tratamos de hacerlo. Porque no te pregunte, en la interpretación nos podemos equivocar. ¿Ustedes enseñan lo que la Biblia dice, sí o no? Sí, tratamos de hacerlo. Y entonces es infalible. ¿Por qué? Porque me está diciendo que lo que la Biblia dice es infalible. Y si usted enseña lo que la Biblia dice, la enseñanza es infalible. Lo que yo te digo es una interpretación de las Escrituras. Ahora eso es lo que yo quería, que los protestantes digan mi interpretación. Entonces se terminó la sola escritura. ¿Por qué? ¿Se terminó? Porque la sola escritura, sí, se termina la sola escritura. ¿Sabes por qué se termina la sola escritura? A ver, ¿qué enseñan? Vamos a definir qué es la sola escritura. ¿Qué es la sola escritura? Vamos, porque si no vamos para poder hablar sobre sola escritura, hay que saber qué es. La sola escritura, ya hablé de la sola escritura con Víctor Medina, ya hablé con Cristian Izquierdo, ya he hablado de la sola escritura tantas veces. Es uno de los temas que más he hablado. Mirá mis videos. Pero ustedes se basan en que la regla de fe, de conducta, de fe y moral parte de las escrituras, sí, pero de la sola escritura, ¿no? De la escritura, pero no dicen parte de mi interpretación de la escritura. No dicen eso. Claro. Dicen, entonces, si parte de la escritura es infalible. La Biblia es infalible, yo no. No te das cuenta que se te cae el argumento. Entonces no digan, la Biblia dice. No lo digan más.
No digan nunca más la Biblia dice. Digan mi interpretación falible de la Escritura, mi interpretación errática de la Escritura, dice tal y tal cosa. Y yo te digo, bueno, ¿eso es la sana doctrina? Sí. ¿Es infalible? No. Entonces la sana doctrina es ambigua. No se sabe si es falible o infalible. Es Eso relativa. es lo que yo quiero. Pero Es ustedes relativa. entonces, de acuerdo a lo que me pides, ustedes igual ya no digan la iglesia es infalible, sino No, digan, sí se de puede. acuerdo a No, mi te interpretación equivocas. Por supuesto ¿Sabes que por se qué? puede. de la No, Biblia, te equivocas. la iglesia es Escúchame. Se infalible. equivoca, porque No lo no sabe Te lo que es. equivocas Se equivoca y se- rotundamente. Y se puso la soga al cuello. Otra vez se Solito. equivoca Y te voy a se puso la explicar soga por al qué, cuello. maestro. Y te voy a explicar Porque- por qué, maestro. Bueno, Por una dale, razón dale. muy sencilla. Por Bueno, una gente, razón muy sencilla. escuchen. Ustedes, al decir que el intérprete de la palabra de Dios puede ser falible, convierten sin darse cuenta en falible a la palabra de Dios. No, Ustedes, para nada. no No nosotros. se sigue. Es que esos silogismos no se siguen. No se siguen. Bueno, Ah, no, Entonces, no se no. sigue porque lo dices tú. No, te explico por qué, como el pasado. porque lo Porque- dice su intelecto falible. Escuchen, No, porque lo chicos, dice su No intelecto somos falible. falibles también ustedes. escuchen. Entonces no diga más la Biblia dice. Escucha. Ustedes Sí. también no digan la iglesia es infalible. Y gracias sino No, la iglesia sí es iglesia- infalible. La iglesia Incluso- es infalible. A ver, Pará. la tradición es Pará, infalible de porque la yo me iglesia. tengo que ir. Ustedes, Escuchen, perdón. escuchen. Son las Paremos, 5 de la mira, tarde. si quieres ir a mi canal, Tengo que ir busca a la mi canal. Mi escuela. canal se Si llama quieren, Clínicas esperen. Uniones y ahí platicamos. Ahí está. Si quieren, pongo un stream, perdón, pongo una selfie con mi hijo, le tapo la carita, que lo voy a buscar al colegio. Me tengo que ir a No, sí buscar te a mi hijo a la creemos, sí escuela. te creemos. Pero escuchen, otro compartir, no hay ningún problema. Yo lo que quiero es que cerremos acá. Yo quiero que Sí, vos ya, me se digas, acabó. Jesús, todas las herramientas que yo te las pongo acá nuevamente, todas las que te acabo de dar, te pueden llevar a una herejía. Quiero que me lo digas. Porque vos me lo dijiste, ¿eh? Sí. Claro, a la luz de todo el contexto de lo que hemos hablado, por si vas a hacer un clip, a lo mejor, Sí. yo no soy famoso ni nada, pero si vas a hacer el clip para que pueda salir en el Hermano. clip de qué estamos hablando, ¿no? Puedes Sí, llegar a interpretar incorrectamente el texto, al igual No que te un preguntes católico. eso. Yo quiero que tú me digas, ¿Me a quieres la luz de todo cortar? lo que yo te diga aquí, puede llevarte a una herejía. Quiero que me digas eso porque ya lo dijiste. Me quieres cortar para hacer No, un clip. quiero que Es digas que lo si ya lo yo- dijiste, ¿para qué te echas para atrás? No Claro, tiene sentido. Claro, pero Sostén quiero lo que, que dices, maestro. quiero que el clip lo mantengo, pero quiero que el clip tenga un contexto, si no se ve. No, Ah. si está todo dicho. Bueno, si no lo corto yo. Bueno, gente. Vámonos ya, Jesús. Vámonos ya, Jesús. Ya, se acabó. Apague y vámonos. Ya, se acabó. Escuche. Bueno. Ese es Yo te mi agradezco canal, por si lo quieres buscar. Ese es mi canal, mira. Ahorita voy a lanzar un en vivo. Si se quieren sumar. Ahí buscas mi canal. Vale, nada Bueno, más. Lo ante dejas todo en los quiero decir comentarios y algo. lo reviso, porque no escuché bien Bien. cómo se llama. Bien. Yo te agradezco Es muchísimo. el que ves allí. Ahí dice el nombre. Se llama. A ver. O búscame como Alberto Madariaga. Te va a llevar para mi canal. El canal se llama Unión Trinitaria. Vale. A ver, aguantame un segundito, que ahí te pongo el link en el canal en los comentarios. Unión Gracias. Trinitas, acá está. Bueno, no lo va a querer decir. Si querés te dejo la chance que lo digas. Todo lo que está acá te puede llevar a una herejía. Todo lo que yo te dije para interpretar la Biblia te puede llevar a una herejía. ¿Me lo querés decir? Si no, no lo digas. Te lo reservás. Para el clip, te lo puedo decir, pero necesito Dilo. decir algo en el intermedio para que Dilo. el clip tenga contexto. A la luz de lo que hemos platicado, en toda la plática, Es terrible, tu está bien así, te lo puedo decir así si quieres, porque Sí, tiene un sí. contexto lo que hemos dicho. Es un contexto, no hay problema. Vale. A la luz. No, me vas a cortar. Bueno, Bueno. me voy. Gracias, Jorge. Me tengo que ir a buscar a No, mi hijo. gracias a ti. Gracias a ti Te por el agradezco espacio. muchísimo por esta charla muy amena. A veces por ahí viste que se pone, nos pensaba un poquito, pero te agradezco muchísimo. Fue una charla muy agradable. Andate al canal de ahora de Alberto Maradiaga, ahí pueden charlar. Yo tengo muchas cosas que hacer, tengo que ir a buscar a mi hijo a la escuela principalmente. Dios te bendiga, loco. Dale, Gracias. Jesús. Bendiciones y Te gracias. veo luego, Jesús. Cuídense, gente. Un abrazo. Dale. Bueno, gracias a toda la gente, loco, y gracias por los superchats ahí. Un abrazo para todos.